Mi padre me heredó su auto de carreras. Ahora sé por qué era invencible y lo que me costará. Era la joya de mi padre, la razón por la que su nombre era leyenda en el circuito local de carreras clandestinas. Un Ford Mustang de 1969, de un rojo cereza tan profundo que casi parecía negro bajo la luna, apodado el Corcel Carmesí. Ganó innumerables trofeos, dejando a sus rivales comiendo polvo y al público boquiabierto. Cuando mi padre murió de forma repentina y brutal en un accidente que nada tuvo que ver con el auto, el Corcel pasó a mí. Un regalo de la muerte, me pareció. Al principio fue una bendición. Con su motor rugiendo como una bestia y su carrocería reluciente, sentía que mi padre seguía a mi lado. Participé en mi primera carrera y gané. Luego la segunda y la tercera. El Corcel Carmesí era invencible. La gente susurraba que era por el espíritu de mi padre, que me guiaba. Yo, ingenuo, lo creía. Pero las cosas empezaron a torcerse. Las victorias venían acompañadas de una extraña sensación, como si el auto tuviera una voluntad propia. En las curvas más cerradas, el volante se movía con una fuerza sobrenatural, obligándome a tomar líneas imposibles, arriesgadas, pero siempre perfectas. Y los otros corredores. El primer accidente grave fue en la tercera carrera. El auto de mi rival, un Camaro azul, se salió de la pista sin motivo aparente, estrellándose contra el muro. El conductor salió ileso, pero con los ojos desorbitados, balbuceando sobre algo que lo había empujado. Yo gané, por supuesto. Luego vinieron más. Frenazos inexplicables que causaban choques en cadena, neumáticos reventados en plena recta, direcciones que se bloqueaban. Siempre en los autos de mis competidores, siempre cuando yo estaba a punto de rebasarlos, nunca en el Corcel. Y siempre, después de cada incidente, un olor metálico y dulzón impregnaba el habitáculo, como a sangre fresca. Una noche, después de una victoria particularmente brutal, donde 3 autos quedaron destrozados y un conductor en estado crítico, estaba limpiando el Corcel. Pasé un paño por el asiento del conductor y mis dedos se toparon con una mancha pegajosa, una mancha color óxido casi imperceptible en la tapicería oscura. La froté con fuerza, pero no se iba. Era como si se hubiera fusionado con la tela. Me acerqué, la olí. El hedor a metal, a carne, era el mismo olor que sentía después de cada accidente. Esa noche no pude dormir. Mi mente se aferraba a la imagen de la mancha, al olor. Recordé historias antiguas de mi padre, de cómo había ganado una carrera en la que su principal rival había desaparecido, sin dejar rastro, poco después del evento. Mi abuela, una mujer supersticiosa, siempre decía que el Corcel tenía mala sangre. Yo lo había descartado como habladurías. Pero entonces, los sueños comenzaron. Imágenes fragmentadas y horripilantes, caras contorsionadas por el pánico, cuerpos retorciéndose entre hierros retorcidos, el brillo de los faros reflejándose en charcos de algo rojo oscuro. Y en el centro de todo, el rugido del motor del Corcel, un sonido que ya no me parecía majestuoso, sino hambriento. En madrugada de mi siguiente carrera, me levanté con una sensación de terror que me paralizaba. La mancha en el asiento parecía más grande, más vívida. El olor era más intenso. Y una voz, o quizás un pensamiento intrusivo, susurró en mi mente. Quiere más. Sabía que no podía correr, pero una fuerza invisible me arrastró hacia el garaje. El auto estaba encendido. El motor vibraba con una expectación escalofriante. Cuando mi mano tocó el volante, sentí un escalofrío que me recorrió el brazo hasta el hombro, como una corriente helada. Y luego, una visión clara. Mi padre, no en el asiento del conductor, sino detrás de mí, en el asiento trasero, su rostro pálido y demacrado, sus ojos vacíos, su boca abierta en un grito silencioso. Y la mancha del asiento era su sangre. El auto de mi padre no estaba maldito, estaba vivo y se alimentaba de la muerte en la pista. No era el espíritu de mi padre quien me guiaba, sino su propia sangre,
unida al auto, exigiéndole más. Había estado recolectando almas, carrera tras carrera, no para la gloria de mi padre, sino para satisfacer su propia sed insaciable. El horror me invadió. Intenté salir, pero las puertas estaban bloqueadas. El motor rugió, y el corcel salió del garaje por sí mismo, arrastrándome a la carrera. Sé lo que va a pasar esta noche. El auto me obligará a ganar, como siempre, y pagará el precio más sangriento. Pero esta vez, el sacrificio no será un rival, seré yo, porque el corcel carmesí, el legendario auto de mi padre, finalmente tiene hambre de la sangre que lo empezó todo. Y yo, su tonto heredero, seré su último y más preciado manjar.